¿Qué tal amigos? Muy buenas con todos. Hello everyone, welcome to all. Continuando con las clases, bueno, esta es la primera clase de métodos numéricos y específicamente el método de la bisección. Para empezar, vamos a hacer un comparativo entre los métodos exactos y los métodos numéricos. Luego de ello, vamos a ver para qué tipo de funciones es aplicable este método. Vamos a desarrollar el algoritmo. Luego vamos a desarrollar un pseudocódigo y último vamos a ejecutarlo, este pseudocódigo, en el software de MATLAB. Es sencillo. Empecemos. Antes de empezar, vamos a hacer una comparación entre métodos exactos y métodos numéricos. Para ello vamos a citar un problema que se plantea en el libro de ecuaciones diferenciales de la colección Shaw por Richard Bronson, el cual es el problema 7.7 y plantea lo siguiente, dice, ¿no? 5 ratones de una población estable de 500 son infectados intencionalmente con una enfermedad contagiosa para probar una teoría de difusión de epidemia que postula que la tasa de cambio en la población infectada es proporcional al producto del número de ratones que tiene la enfermedad con el número que está libre, ¿no? Ya cuando dice tasa de cambio es una derivada, ¿no? Al final, esto se resuelve mediante el primer método, que es de ecuaciones diferenciales lineales, mediante un factor de integración, en fin. Al final vamos a encontrar una expresión tal como se aprecia así. Listo. Ahí es fácil, ¿no? Podríamos decir que en cierto tiempo voy a saber cuántos ratoncitos se infectan, ¿no? De un total de 500, ¿no? Entonces, podríamos predecir, ¿no? Y conocer, ¿no? Pero a veces, muchas veces, la realidad es distinta con las cosas teóricas, ¿no? No son tan exactas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal de esa población? Cierta cantidad de ratoncitos son un poquito débiles, ¿no? O sea, tienen ciertas dificultades, entonces el tiempo de infección va a ser un poco más rápido, ¿no? Entonces la ecuación ya no va a responder a eso, ¿no? Entonces tendremos que agregar otra variable, ¿no? En fin, pero nos da un valor exacto. ¿A qué viene? Vamos a ver la inconsistencia ahora. En esta ecuación, por ejemplo, si yo quiero determinar en cuánto tiempo el total de los ratoncitos, que son en total 500, se infectan, ¿no? Si nosotros reemplazamos el total, o sea que en un futuro ya los 500 se infectaron, cuando nosotros reemplazamos en la ecuación, vamos a encontrar la inconsistencia en el denominador, ¿ve? 500 menos 500 va a ser cero, ¿no? Entonces, este es algo indefinido, ¿no? Entonces ahí podemos ver que la ecuación ya no tiene, ¿no? O sea, tiene limitaciones, ¿no? Pero yo podría aproximar, ¿no? Por ejemplo, puedo yo saber, por ejemplo, ya que se infecten los 498, reemplazo en la ecuación y ahí podemos ver que el tiempo va a ser, por ejemplo, 20.23 minutos, ¿no? Ahora, suponiendo ahora los 499, ¿en qué tiempo se contagian los 499? Ahí puedo encontrar 21.62 minutos, ¿no? Entonces yo con una lógica, con un empirismo, o por así decirlo, ¿no? A ojo de buen cubero, yo puedo decir que los 500 se contagian a los 22 minutos, ¿no? Porque sigue esa sucesión, ¿no? 20, 21, entonces los 500 se van a contagiar a los 22 minutos, ¿no? Pero esto no tiene un sustento matemático, ¿no? Es una aproximación personal, ¿no? Es algo que yo le he deducido simplemente por valores anteriores, ¿no? Entonces, como no tiene no tiene una rigurosidad matemática, entonces eh, tenemos que utilizar otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de métodos, ¿no? De ahí surgen los métodos numéricos, ¿no? Entonces, esta ecuación bien también se puede haber resuelto mediante el método de Euler, ¿no? Mediante interacciones sucesivas, ¿no? Para encontrar un valor aproximado del tiempo, ¿no? Para que puedan saber en qué tiempo idealmente estos 500 ratoncitos se contagian, ¿no? En fin, esa es la diferencia, ¿no? Utilizar un método y otro, ¿no? Si bien es cierto, los métodos exactos te ayudan bastante, ¿no? Pero no es determinante, por ejemplo, en una realidad, ¿no? En la realidad entran muchos factores, ¿no? Y en una ecuación tendrías que evaluar todos esos factores. En fin, continuemos. Ahora sí pasamos a lo que es el método de la disección, ¿ya? En pocas palabras, acá solamente es una apreciación teórica, ¿no? Pero yo quisiera solamente mostrarle, para no abarcar mucho, cuando se utiliza el método de la disección. Tiene que cumplir tres condiciones nada más. Que la función sea continua, o sea, ¿qué quiere decir? Que sea realizada en un solo trazo continuo, no ha habido separaciones o aperturas de la función, ¿no? Segunda condición, que tenga valores mínimos y máximos en un intervalo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros observamos esta función, cumple ya la segunda condición, ¿no? En ese intervalo, podríamos decir a b, sus valores son opuestos, ¿no? Porque esto está debajo del eje X, podemos ver el punto rojito abajo, y el punto superior arriba su evaluación es positiva, ¿no? Entonces cumple la segunda condición. La tercera condición, que dentro de esta gráfica solamente haya una raíz. ¿Qué es una raíz? Es aquel valor que hace que la función se haga cero. Esa es raíz. Entonces, pero podemos apreciar que hay tres puntos de intersección en el eje X, ¿no? Entonces, no cumple la última función. Entonces, el método de la bisección no va a ser aplicable para este tipo de expresión, ¿no? Tendríamos que delimitar en tres intervalos, de tal forma que solamente haya una raíz, ¿no? Entonces,
más adelante hay un método que sí absorbe estas tres raíces, ¿no? Ya lo vamos a ver después del método de Gauss-Seidel. Bueno, continuemos. Ya hemos explicado las tres condiciones, ¿no? Esto ya es parte teórica, el cual quiero saltarla. Y vamos a pasar al algoritmo, al desarrollo del algoritmo. ¿Cómo surge esto, no? Miren, acá tenemos ya una función, no sé si se logra apreciar, ahora lo vamos a agrandar. Ahí, listo. Ahí podemos apreciar una función, una curva que está hacia arriba y una curva que está hacia abajo. Son dos funciones distintas, ¿no? Y vamos a tocar, por ejemplo, la primera función, la que está abajo. Entonces, vamos a encontrar un punto que es la división entre los intervalos, entre A, B. Cumple las tres funciones, ¿ve? Las tres condiciones. Continua, de valores opuestos tanto en los intervalos, porque están del eje X hacia arriba y el otro valor está del eje X hacia abajo. Entonces, y la tercera que solamente se cruza una sola vez por el eje X. Entonces cumple las tres condiciones. Listo, yo hay un punto intermedio, que es la división de los extremos, en este caso A más B, y encontramos el primer punto, ¿no? Ahora tengo que evaluar nuevamente de tal forma para que pueda sacar la otra mitad, la que sigue, tengo que evaluar que dicha evaluación sean opuestas en el signo. Si yo analizo la curva de abajo, resulta que si yo veo la función f de x en ese punto x1, podemos ver que sigue siendo negativa, porque está hacia abajo, ¿no? Entonces, el nuevo intervalo va a ser x1 y b. Y nuevamente saco la mitad, que vendría a ser el x2, ¿no? El x2. Entonces, en esa parte vamos obteniendo un segundo punto. Y este segundo punto se va acercando a la raíz real, la que está apuntando con flechita. Y así tengo que hacerlos sucesivamente hasta encontrar la raíz o cercana a la raíz, ¿no? Pero voy a utilizar un valor, un error absoluto se le dice, ¿no? Es un error que va a ser la resta de mi valor nuevo con el valor anterior. Y esta tiene que ser menor a una tolerancia que yo como investigador, como quisiera colocarlo, ¿no? Es como un error patrón, ¿no? O sea, quisiera que ese error sea más pequeño de una tolerancia que yo le dé. Y eso es en función mía, ¿no? Es cierto que el libro de métodos numéricos para ingenieros la plantea en una ecuación, ¿no? Pero yo pienso que depende de cada uno, ¿no? Ese es a mi criterio personal. En fin, luego de ello, también podría evaluar la siguiente condición. ¿Qué tal la función? No es la curva de abajo, ¿no? ¿Qué tal es la curva de arriba? Una curva de esta manera, a ver, no sé si se aprecia. Listo. Vamos a un poquito a moverlo. No sé si se aprecia. Ahora sí. Un poquito, vamos a mover mi cara. Listo. Ya, mira. Acá en la parte superior, resulta ahora, tengo el mismo intervalo, AB, la función f' de x. Al sacar la mitad, cuando yo evalúo ya en la función f' de x, resulta que es positiva. Entonces mi nuevo intervalo ya no va a ser el x1b, sino cambia, ahora va a ser el ax1. Entonces, esas condiciones donde tendría que evaluar el f de x, tendríamos que ver en qué puntos entre a y b se hacen opuestos, ¿no? Entonces, esas son condiciones, sí o tal vez, ¿no? Entonces ahí utilizamos el if y el else, ¿no? Ya prácticamente ya con eso ya tenemos idea de cómo aplicar ya nuestro pseudocódigo, ¿no? Ahora, continuemos con ya la ejecución del código, ¿no? Yo lo que le recomiendo a los estudiantes, a manera personal, para desarrollar un pseudocódigo, primero hay que escribirlo, yo pienso. O tal vez hacer tu diagrama de flujo, ¿no? Pero hacer diagrama de flujo vas a dibujar con tu cuadradito, tu redondito, tus uniones, tus flechitas, como que yo lo veo un poco más, un ingeniero ya tiene que actuarse rápido, ¿no? O sea, ser más efectivo, ¿no? O sea, estar dibujando como niños, hacer esos trazos un poquito que toma tiempo y yo lo veo un poco más para una persona que recién se está iniciando en la programación, ¿no? Entonces, yo lo que digo es escribirlo, ¿no? ¿Qué debe ser mi programa, ¿no? Por ejemplo, yo lo he escrito acá en el lado izquierdo, dice, se va a ingresar primero la función. Luego voy a ingresar los extremos, ¿no? El intervalo, ¿no? De trabajo, ¿no? Luego voy a colocar la tolerancia, ¿no? Luego de ello ya lo que se necesita al programa, por ejemplo, mi contador, el primer valor que se va a obtener y así, ¿no? Y dentro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ejecutar el proceso, pero siempre indicando que mi error absoluto, que se va a ejecutar hasta que mi error absoluto sea menor a mi tolerancia. Listo, al final me tiene que votar que la raíz y también me tiene que votar cuántas interacciones ha tenido que realizar para poder obtener el valor cercano al valor real. Nada más, eso es lo que tú tienes que escribir. Luego ya ejecute, te planteas cómo se va a funcionar, ¿no? Y es sencillo, ¿no? Y al lado derecho ya tenemos ya el código, ¿no? El código de programación, ¿no? Y este código va a ser aplicable en esta vez en MATLAB, ¿no?
Pasamos nuevamente a la última diapositiva, donde ya podemos ver todo el código expresado de acuerdo a mi algoritmo, ¿no? Esto lo voy a compartir en la descripción del video para que lo puedan ejecutar o sirva también para que lo puedan mejorar, ¿no? Yo digo, cualquier código, mientras más pequeño, líneas pequeñas se hace, es un código que ejecuta menos funciones, ¿no? Entonces, he tratado de hacerlo de esta manera como base para aquellas personas que quieran desarrollarlo, ¿no? Ahora, para hacerlo más rápido el video, yo ya lo tengo desarrollado justo esas mismas líneas de código en MATLAB. Vamos a mostrarles, muchachos, y ahí podemos ver, ¿no? Ahí tenemos ya la línea de código que se ha desarrollado en MATLAB. No hay, no hay nada que no se haya visto. Y ahí podemos ver, ¿ve? Se ingresa la función f, pero en forma de carácter. Luego se ingresan los extremos del intervalo, el valor mínimo, el valor máximo, tu tolerancia. Después un contador y hallamos como primer plano el primer punto, ¿no? La suma, ¿no? De ahí damos un valor absoluto, por ejemplo, 100, ¿no? 100 ya es un valor que va a cambiar luego, solamente es para dar arranque a mi while, ¿no? Luego de ello escribimos las líneas de código, acá hemos puesto X minúscula, porque y a X mayúscula, porque cuando nosotros colocamos una función, lo que hace por defecto MATLAB es asignarle a la variable independiente de cualquier función el valor de X minúscula, ¿no? Entonces, para evitar esos conflictos, he colocado el valor de X mayúscula, ¿no? Para lo que es los puntos, ¿no? Los puntos de intermedios, ¿no? De la división de ambos puntos, A más B de 2, ¿no? En mayúscula. Y ahí los hemos guardado, y ahí he evaluado cada punto para obtener, por ejemplo, la evaluación de esos extremos y le guardar una variable m1, ¿no? Mediante la función eval. Esta eval lo único que hace es evalúa la función que tú has colocado, pero en la variable x minúscula. Como le he puesto arriba una línea de código, le he definido exacto esa variable, ¿no? Y así también para xb y hemos hallado el m2, ¿no? Y ahí hemos utilizado el condicional if. Si no se cumplía, ¿te acuerdas? Desde la primera condición pasaba al else, ¿no? Luego del else ya, pues bueno, desarrollaba la siguiente línea de código que es la misma, ¿no? Que el if, ¿no? Al fin y al cabo, obtiene, por ejemplo, el valor del EA absoluto o el error absoluto, que es el valor absoluto de la resta del valor actual menos el anterior de mi raíz, ¿no? Que vamos a ir obteniendo. Y el contador, que es K, que se va a ir desarrollando sucesivamente hasta que el condicional sea falso y salga de la, del ciclo, ¿no? Vamos a ejecutarlo para poder no demorarnos. Y acá podemos mostrarle, ¿no? Ya le hice room y acá me está pidiendo, por ejemplo, ingrese la función, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ingresar una función y vamos a colocar entre comillas porque es una expresión textual, ¿ya? Es un tipo texto. Y vamos a utilizar la función que ya hemos utilizado en la diapositiva, que es coseno de 2x más seno de x. Recuerden que seno se escribe sin, ¿ya? Le damos enter, ahora me pide ingrese un valor menor, yo voy a poner 3, un valor mayor 4.5. Entre estos dos extremos son opuestos y existe un solo punto. Vamos a poner una tolerancia, ¿ya? Vamos a poner una tolerancia de 0.01, ¿ya? 3 ceros, listo. Y ahí me bota el resultado, ¿ve? No sé si se en imagen. Y vamos a subirlo un poquito más. Y ahí miren, ¿ve? Observamos que realiza 14 interacciones hasta obtener una raíz cercana, ¿no? 3.6651. Resulta que este método es ineficiente, porque cuando vamos a evaluar en el siguiente video los métodos, por ejemplo, de la secante y el método de Newton-Raphson, esto lo va a resolver, por ejemplo, en 3 o 4 interacciones y va a encontrar el resultado. Resulta que este método, como es un método, el primer método, absorbe mucha memoria. Es por eso que es ineficiente, ¿no? Y no es aconsejable, por ejemplo, cuando nosotros queremos manejar o analizar datos, ¿no? Entonces nosotros queremos algo más eficiente y en menos tiempo, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy, estimados amigos. Cuídense mucho y en el siguiente video venimos con el método de la secante. Cuídense, hasta una próxima oportunidad.